Las 6 primeras parashat que vamos a ver durante estas semanas, 6 primeras parashat, ¿cuáles son? Shemot, Vaera, Bo, Beshalá, Yitro, Mishpatim. Esas primeras 6 parashat de este libro forman a su vez un acróstico. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque el acróstico que vamos a mencionar, yo lo voy a mencionar, usted escríbalo en sus notas, ahora que tenemos las mesitas, esa idea de las mesitas al frente es maravillosa, porque tienen la gran oportunidad de tener sus Biblias, sus agendas de notas, sus lapiceros, todos sus utensilios y estar tomando nota. Entonces, ¿cuál fue la primera parashá con la que empezamos hoy? Shemot, que es la número 13. La parashá Shemot da comienzo con la letra Shin. Solamente escríbalo así. Shemot, la letra Shin. ¿Saben cuál es la letra Shin, verdad? La que tiene 3 lineecitas, que su valor es 300. Shemot. Luego viene la parashá Vaera. La parashá Vaera da comienzo con la letra Bat. La letra Bat vale 6. Luego viene la parashá Bo. La parashá Bo da comienzo con la letra Bet. ¿Cuánto vale la letra Bet? 2. Muy bien. Luego tenemos la parashá Beshalá, que también da comienzo con la letra Bet, que también vale 2. Vayan llevando los números, porque no lo hice. O tal vez lo tengo aquí en los años anteriores, seguro que sí. Bueno. Luego tenemos la parashá Yitro, que da comienzo con la letra Yod o Yud, vale 10. Y finalmente tenemos la parashá Mishpatim, que da comienzo con la letra Men. ¿La tienen? Voy a repetir los números. 306, 2, 2, Yud, Men. Esto es Shin, Bat, Bet, Bet, Yud, Men. ¿Cuánto nos suma en total, hermano Miguel? ¿Hizo la suma? 300 más 6, 306, más 2, 308, más 2, 310, más 10, 320, más 40, 360. Muy bien. ¿Y ese 360 qué nos suma? 9. ¿Y 9 es? 9 de la preñada. 9 meses de la preñada. ¿Qué más es 9? ¿Qué más es 9? Emet. Muy bien, Emet. ¿Qué más es 9? ¿Qué más es 9? Vida. Muy bien. Exacto. Hey. Hey es 8 y 1, 9. Correcto. Bueno, muy bien. Observen cómo estas letras ya lo habíamos estudiado en los días anteriores, repito, y vemos la importancia de lo que nos quieren recordar. ¿Por qué Shemot con nombres forman una palabra? Cuando tomamos estas letras, Shin, Bat, Bet, Bet, Yud y Men, se forma una palabra. Y la palabra que se forma es la palabra Chovanim. Chovanim. ¿Y por qué es interesante eso? ¿Por qué es importante? Porque Chovanim en hebreo significa travesuras o traviesos. Travesuras o traviesos. Y lo que la palabra nos quiere indicar es que durante este parashá que damos comienzo a Shemot, se ocurrieron muchas travesuras y se ocurrieron muchas travesías del pueblo, que comúnmente nosotros con frecuencia las consumimos o las hacemos. Entonces la parashá en términos generales se resalta por los siguientes aspectos. Vamos al texto. Shemot, capítulo 1. Recuerden que vamos a ver el Haftará. Yo solo quiero hacer una pequeña mención de la parashá y luego nos vamos al Haftará. Estos son los nombres, de ahí viene Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Misraim con Jacob, cada cual con su familia. Y empieza a mencionarlos a cada uno de ellos. El número total de personas que salieron de Jacob llegó a 70. José estaba ya en Misraim, en Egipto. José murió, así como todos los hermanos y toda aquella generación. Aquí vale la pena hacer un pequeño comentario al punto, en el sentido de que antes de la muerte de José y de todos los hermanos de José, ese pueblo, esa primera generación que Israel, fue una generación que tuvo un comportamiento kadosh.
fue un pueblo que no se mezcló, fue un pueblo que se mantuvo en la Torá, para no decir la ley, estuvo en los misbot, en las ordenanzas de la Torá, y dice la parashá que fue un pueblo extraordinariamente bendecido. Bendecidos. Ellos tenían provisión, ellos tenían absolutamente lo necesario, vivían en la tierra de Gosén. Esa primera generación conectados con Torá fueron un modelo extraordinario. Por eso viene el siguiente punto que empieza a mencionarnos acerca de lo que son las chovanín, las travesuras, donde empezaron a desviar su propósito, donde empiezan a desviar su diario vivir, donde empiezan a cambiar su carácter y de qué manera todo esto afecta. Pero el propósito es que no que los analicemos a ellos, sino que nos analicemos a nosotros. De qué manera nosotros, conociendo de la palabra, sin conocer de la palabra, hoy conocemos de la palabra. Y conociendo de la palabra, sin embargo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas. Entonces cedemos a ciertas debilidades, abrimos y soltamos con mucha facilidad nuestra boca, ¿verdad? No sé si a usted le pasa levantarse a las 2 o 3 de la mañana. Algunos se levantan 2, 3 de la mañana al baño, o durante la noche unas 2 o 3 veces al baño le ha pasado, y repentinamente usted sale hacia su dirección donde está su baño y usted está en la oscuridad de su habitación, pero resulta que alguien le movió la mesita de noche y usted no sabía, y de pronto usted va caminando y usted no puede decir nada porque su esposo o su esposa está durmiendo, pero de su boca, ¿qué fue lo primero que salió de su boca? ¡Alabado sea Jesús! ¡Aleluya! Probablemente esa fue la palabra que usted soltó, sino yo no sé cuál. Pero esto para simplemente significar de que dependen las circunstancias, basta que tengamos un mal momento, una mala situación, una mala experiencia con alguien o con algo, y como que nos sale ese, ¿cómo se llama ese hombre verde? ¿Cómo? El Hol. Nos sale ese Hol. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué? Arranque, empiece ya, pero ya. Y se nos sale esa carnalidad. Esas son las travesuras que vamos a ver aquí. Entonces, este parachá nos habla, verso 7, resaltemos el verso 7, pero los israelitas eran fecundos y proliferaron, se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Qué interesante. Por favor, escríbalo en sus notas. Número 1, es un tiempo de aumentar la familia. Es un tiempo de desconectarnos del Wi-Fi, del Messenger, del Instagram, de las redes sociales. Oiga, ustedes han vivido la experiencia de estarse en Internet. ¿Han vivido la experiencia de estarse en Internet? ¿Verdad? Nosotros, yo creo que a muchos años nunca. Sí, se ha caído el Internet un momentico, se cayó la señal, y esta semana a las 6:30 de la mañana, yo estaba, ¿saben? Me levanto muy temprano, estaba organizando unas notas y de pronto, ¡pum!, se fue el Internet. Y dije, qué raro, y esta cosa que no pasa y que no funciona. Pero no puedo despertar a nadie a esa hora, no puedo subir a la habitación de Sebastián, donde están el router y todas estas conexiones para revisar. Tenía que esperar a que él se levantara. Bueno, transcurrió el día y a las 3 de la tarde definitivamente no hubo Internet. 5 de la tarde no hubo Internet. Oiga, qué día tan difícil. Qué día tan difícil. Fue impresionante ese día. No tuvimos Internet durante todo el día. A las 7, 8 de la noche vino el técnico y como a las 9 de la noche logró reinstaurar el Internet. Es impresionante, pero fue un día difícil, un día extraño. Estábamos sentados en la sala, David, Sebastián, yo, la pastora estaba enfermita, los tres sentados en la sala. Ni nos hablábamos, no sabíamos qué.
no hay nada, no hay señal, no hay nada. Los teléfonos, nada. Ese día nos decíamos con Sebastián, es impresionante cómo el internet nos domina. La necesidad que tenemos hoy de estar conectados, absolutamente conectados. Noticias, lo que tengamos que hacer vía internet, aún los propios trabajos, las conexiones con los negocios, etcétera. Pero dependemos de esto. Desconectémonos de todo esto porque el verso 7 nos está dando una respuesta maravillosa, hermanos. El pueblo de Israel, dice la palabra, fue un pueblo en el que tuvieron un tiempo de proliferación. La población se aumentó, se multiplicaron, se aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Dígalo conmigo, no habían redes sociales. Está demostrado aquí en el verso 7. Tenían tiempo para ellos, tenían tiempo para la familia, tenían tiempo de procreación. Hoy no hay tiempo ni siquiera para eso. Los países, algunos como en Corea, precisamente, si no estoy mal, las familias creo que máximo, si acaso 2 hijos. Si acaso les permiten por ley tener 2 hijos, creo que no más de 2. Y no sé en 4 otros países, ya hoy los jóvenes no piensan en organizar un hogar, formar un matrimonio, tener hijos. Ya hoy los hombres no piensan en esas actividades. La familia se ha ido descontinuando y peor aún, ya ustedes conocen todo ese tipo de relaciones mixtas, mezclas y todo lo demás. Punto aparte. Número 2. En este parachá vamos a ver cómo Moshe en este parachá nos habla, o la parachá nos habla de cómo Moshe es salvado de las aguas. Ya ustedes conocen la historia, no vamos a profundizar allí. Hay una canasta, una teba, un arca. Moshe es colocado en ella, es una canasta especial, es una canasta impermeable, calafateada, que está dirigida por un control remoto. Usted sabe, colocar al niño en la canasta a las corrientes del río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos en su momento, el río más grande, probablemente el más caudaloso del mundo. Colocan una canasta, dentro de ella un niño, y esa canasta, dice el texto, si seguimos la lectura, que la canasta navegó perfectamente dirigida con exactitud. Yo no sé si Miriam o Jocabet era la mamá, ¿no? Yo no sé si estaban desde la distancia. Miriam la hermana, por eso sí. ¿Y la mamá? Ella era la que, no, pero digo, estaba con un control remoto a la distancia, controlando la teba, de tal manera que ella navegó, transcurrió en medio de las aguas, los reptiles, los cocodrilos, los caimanes, pasó por en medio de todo y se colocó justo frente al lugar donde Batia, la hija de Faraón, disfrutaba de su baño. Y justo ahí lloró. Él no lloró nunca antes. Justo ahí. Siguiente botón. Clic. Llore. Impresionante. Esas historias, usted las lee y dice, pero qué perfección lo que ocurrió. Y ella va siguiendo el recorrido y se presenta en la casa de la hija del faraón. Y ella entra ante la hija del faraón y le dice, mire, Batia, yo tengo a una señora que lo puede sustentar, que lo puede alimentar. No, esta historia, uno lee esto y uno dice, oye, qué perfección de historia. Pero la perfección de historia, traigámosla a nosotros. ¿Qué nos dice esta segunda parte? Nos dice, es un tiempo en que, aunque nosotros hoy estemos caminando en medio de aguas turbulentas, ¿alguien aquí está caminando en aguas turbulentas? Todos los días caminamos en turbulencia. El tráfico, la gente, la economía, las crisis, las guerras, todo lo que está ocurriendo en el mundo, directa o indirectamente, nos está afectando a nosotros, a cada quien. La salud, ustedes han visto la crisis de salud que se está viviendo en los Estados Unidos. Hay más de 20,000 personas en este momento en los hospitales en estado grave como consecuencia de esta gripe, que según dicen no es gripe, sino, ¿qué más es? La réplica del COVID. Y no estamos exentos de ello. Todos o muchos de nosotros aquí hemos pasado estos días por esa crisis. Ahora, dígalo conmigo, en medio de las aguas turbulentas, Adonai tiene el control. ¿Están conmigo?
Si nosotros estamos pasando por medio de un río dificultoso, a punto de sucumbir frente a cualquier prueba, Adonai está con nosotros. Número 3, es un tiempo en que nosotros podemos recordar que Hashem está siempre con nosotros en los momentos más difíciles de la vida. Número 4, es un tiempo en que Adonai nos empieza a formar un carácter y un estilo de vida como hombres y como casa de Israel. Hay un nuevo faraón en Israel, ¿saben? En Egipto, perdón. Hay un nuevo faraón. Y este nuevo faraón no conocía la historia, la vida y todo lo que José hizo a favor de ese pueblo. Por lo tanto, cuando este pueblo empieza a ser productivo, fructífero y ocurren milagros con ellos, nos damos cuenta que este faraón dice, este pueblo israelita son una amenaza para nosotros. Es necesario que matarlos. Empecemos por matar a todos los niños varones que nazcan a partir de este momento. Y esta historia se repetirá y se repetirá y se repetirá hasta nuestros días. Esta semana murió una persona del grupo terrorista Hamas, ustedes saben, el segundo en la lista de orden de importancia, de jerarquía. No se ha atribuido la situación en particular a nadie, todo el mundo asume que fue Israel, los servicios de inteligencia de Israel, un golpe perfecto en un lugar estratégico, un dron hace una explosión y acaba con todo el mundo y por supuesto la intención era solamente matar a este hombre. Matar al segundo hombre más importante de este grupo terrorista es un caos para ese pueblo. ¿Qué dijo inmediatamente su ¿cómo se llama? No sé, su presidente, como se llame, su gobernador? Dijo, mañana declaramos día de venganza por la muerte de nuestro líder, por la muerte de nuestro mártir, y mañana daremos la orden de que salir a las calles y matar a todo judío que nos crucemos en el camino. Estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles, porque cuando la judeofobia se provoca y cuando se genera este tipo de situaciones como el Holocausto, la Inquisición, las guerras santas, las cruzadas y todo lo demás, todos tenemos que estar muy alertas, porque el solo hecho de tener una ménora aquí al frente, el solo hecho de tener casa de Israel, nos puede perfectamente hacer un blanco ante todo enemigo que se levante contra la casa de Israel. Amén. Muy bien, entonces esta prosperidad financiera que viene hacia el pueblo de Israel trae como consecuencia una envidia o un celo, una preocupación a Faraón y decide entonces el tiempo de matarlos. Luego vamos a ver un poco más adelante la situación en la que Moshe, recordemos, viene una situación de muerte para él cuando no practica oportunamente el Brit Milá sobre la vida de su hijo. Y allí vemos la labor que hace Séfora, su esposa y demás. Pero lo importante para recordar este punto es que el Brit Milá, que significa el pacto, es una protección divina que Adonai tiene para su pueblo. Nos marcamos como hombres kadosh, como pueblo escogido, como creyentes en Torah, cuando hemos cumplido con la acción del Brit Milá. Y ese Brit Milá, repito, es una acción divina que Adonai permite para el varón. Por lo tanto, dígalo conmigo, ninguna arma forjada por un enemigo nos podrá dañar. Nos podrá dañar. Número 6, entre las 7 características más importantes, vemos cómo Moshe y Aarón son tremendamente fortalecidos y tremendamente establecidos como líderes de Israel. ¿Qué significa esto? Que evidentemente nosotros, como casa de Israel, somos un pueblo establecido y somos un pueblo que tiene una categoría superior. Hermano, usted no se sienta menos, ni se sienta hispano, ni se sienta emigrante, ni se sienta nada de esas cosas que muchas veces en un país que no es el nuestro, sentimos bajo la presión del mundo. Siempre márquelo en su corazón, soy un hijo de la casa de Israel. Y como hijo de la casa de Israel, nosotros estamos en un estatus, en una posición mucho más alta que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. ¿Usted tiene claro eso en su vida? ¿Tenemos claro eso en nuestra vida? Somos hijos de la casa de Israel. Moshe y Aarón se califican
y se colocan en una posición de altura, de autoridad, de reino, porque va para el Haftará, dígalo conmigo, de reino. Y en esa posición de reino, entonces ahora ellos están frente a Faraón y ellos le hablan a Faraón con autoridad y le dicen: sí ha dicho Adonai, si no nos dejas salir, si no nos permites adorar a nuestro único Adonai, entonces esto ocurrirá contra ti. Y vinieron todas esas señales y vinieron todas esas circunstancias, porque estos hijos de la casa de Israel tenían absoluta autoridad en lo que decían y en cuanto a lo que hacían. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, amados, vámonos entonces a nuestro Haftará. Esto fue una introducción muy rápida a lo que ya hemos estudiado de días anteriores, repito, pero vamos a nuestro Haftará. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías. Si ustedes observaron en la lectura de la Torá que hicieron los niños hoy un excelente trabajo, nuevamente gracias tanto a los papis como a los hijos que se tomaron el tiempo, la preparación. Qué bonito ver, estábamos con la pastora Pili escuchando la lectura de la Haftará, de la Torá, perdón, y ver a estos niños, qué hermosos, qué trabajo más bello, porque algunos muy niños, con todo y eso, hacen el esfuerzo y tienen una lectura excelente. Y como dijo, ¿cómo se llama? Se me escapó, mami, el hijo del hermano Leito, Oliver Chalón, en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Oliver, ya pronto te daré un abrazo, hijo. Está leyendo y entonces el papi le dice: hijo, pero un momentico, aquí lo que dice, se levantó un nuevo rey en Egipto. Papi, ¿lees tú o leo yo? ¡Ah! ¡Qué personalidad! ¡Qué carácter! Lee tú, papi, lee tú. Así le dijo: lee tú, papi. Y lo dejó que leyera un rato y le dijo: bueno, ahora leo yo. Y siguió leyendo y ahora lee tú otra vez, tú, sigue tú. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia disfrutar de la inocencia de un niño! Y qué lectura tan bonita hicieron. Todos hicieron un trabajo maravilloso. Muy bien, acompáñenme entonces al libro de Haftará, Isaías, capítulo 27. Observen esto. Voy a tratar de hacer un ejercicio muy rápido. El libro de Haftará, profetas, en este caso Isaías, es nuestro Haftará del libro de Shemot. Da comienzo en el capítulo 27. La verdad, quisiera detenerme en el capítulo 27 en su contexto total, pero no podemos comprender el capítulo 27 a menos que hayamos estudiado el capítulo 24, 25 y 26. Si no estudiamos los capítulos anteriores, básicamente no comprenderemos el capítulo 27. Entonces vamos a tener que resumir muy resumido el contexto. Dice el capítulo 27: en ese día Adonai castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? Es una pregunta que aquí usted tiene que hacer un stop y preguntar: ¿quién es Leviatán? ¿Quién es Leviatán? A ver, ayúdenme. ¿La serpiente antigua o Leviatán? ¿Qué es la serpiente antigua y qué es Leviatán? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Ya vamos para allá. Entonces hacemos ese punto ahí para preguntarnos en ese verso qué es Leviatán, porque seguimos leyendo sin saber qué es Leviatán y no hemos leído los capítulos anteriores, no comprenderemos el contexto. Leviatán, la serpiente huidiza. Al Leviatán, la serpiente tortuosa, matará el monstruo del mar. En ese día cantarán de ella, viña de deleite, y yo Adonai la tengo vigilada a cada momento, la riego, para que ningún daño le suceda, la vigilo de día y de noche. No hay furor en mí. Si alguien me ofrece espinos y cardos, marcharé en batalla contra él y les prenderé fuego a todos. Verso 5, pero si se aferra a mi refugio, me hace su amigo, sí me hace su amigo. Y luego viene inmediatamente, el verso 6. Si ustedes estuvieron atentos, repito, a la enseñanza hoy con los chicos, se dieron cuenta que ellos mencionaron Isaías 27:6, Isaías 28:13, Isaías 29:13, Isaías 29:22, y dice entre comillas o entre paréntesis, dice: esto es en la enseñanza askenazí. Es decir,
Estos textos que estamos leyendo hoy los está estudiando la familia Ashkenazí, los judíos Ashkenazí. Y luego inmediatamente dice Jeremías capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta el verso 2 y 3, viene a ser el estudio de la familia sefardita. Vean qué importante leer un pequeño detalle como ese. ¿Por qué los askenazí estudian a Isaías en el capítulo 27, que tiene que ver con la liberación y el regreso de Israel, la condenación de Efraín, la amonestación a Jerusalén, las parábolas del lebrador? Y luego en Jeremías, los sefarditas estudian Jeremías para entender algo que vamos a ver en el día de hoy, muy importante. Entonces yo quiero solo resumir los textos base de Isaías y luego vamos a Jeremías y cerramos haciendo el estudio sefardí. En el versos 27:6 dice: en días venideros Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá, y la superficie del mundo se cubrirá de fruto. Lo han golpeado como a los que lo golpearon. Sufrió una matanza como la de los que lo mataron. Asaltándolos con furia incontenida, su implacable soplido los arrastró en un día de viento de oriente. El pueblo de Israel ha sido asolado, pero asimismo como ha sido asolado, devastado, holocaustos y tantas otras cosas. ¿Usted sabe quién fue la persona que dirigió, preparó, estableció el esquema para que se llevara a cabo el holocausto nazi? ¿Quién? Un judío. Ah, muy bueno, excelente respuesta, hermana. ¿Vimos el mismo documental los dos? Sí, lo vimos los dos. Lo vimos en las notas de 440 y 432. Interesantísimo, ¿eh? Lo vi, claro que lo vi. Estamos conectados. ¿Estabas tocando en 432 hoy? Bueno, es interesante entender esto. La persona que preparó, diseñó, estableció que se debía matar al pueblo judío fue un judío. Alemán. Brazo derecho. ¿De quién? De Adolfo Hitler. Entonces todo el mundo dice: Adolfo Hitler. No, un judío le dijo a Hitler lo que había que hacer: matar a los judíos. El ministro de propaganda nazi llamado Joseph Goebbels creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar la música a 440 Hz en lugar de a 432, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento. Desde 1939 hasta hoy en día se ha entonado a esta frecuencia. Esto provoca en la gente pensar y sentir de una manera determinada y no se le mantiene sumida en un desorden interno. En 1953 el decreto de Goebbels fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Normalización ISO. Esto ocurrió a pesar de los esfuerzos de un gran número de músicos franceses que, apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar la afinidad del 432 Hz. Este judío fue el que ordenó la matanza y preparó toda la situación contra el pueblo judío, contra la comunidad judía. Es importante entender que no se habla de la comunidad judía como un pueblo judío, se habla de la comunidad judía como la casa de Israel, ¿de acuerdo? Toda la casa de Israel. Muy bien, vamos a la segunda lectura del capítulo que tenemos en el parashá de hoy. Vayan por favor al capítulo 28, verso 13. Capítulo 28, verso 13 dice la palabra: para ellos, para el pueblo de Israel, las palabras de Adonai son Saat, Hatzat, Saat, Hatzat, Hat, Lakat, que dice: así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados y atrapados y capturados. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto que se está profetizando aquí! Vamos al siguiente texto. Lo encontramos en Isaías capítulo 29, verso 13. Capítulo 29, verso 13 dice:
dice Adonai, porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí lejos de mí, y su adoración a mí se basa en el mandamiento de hombres aprendidos de rutina. Esto es tan importante, hermanos. Yo, la verdad, cuando veo estos textos me pregunto, ¿cómo es que nuestros amados hermanos ortodoxos en el pueblo de Israel hoy estudian la Torah oral o el Zohar, por ejemplo? Porque son libros de hombres, con mandamientos de hombres. ¿Están conmigo? Y sin embargo ellos los siguen fielmente. Y aquí la palabra está diciendo, este pueblo me honra con sus labios, pero me honran cumpliendo mandamientos de hombres. Por eso esta mañana cuando estuvimos en la lectura o en el estudio de Varones Kadosh, los que estuvieron presentes, no sé si empecé justo a la hora o desde un poco antes, hice mención a algunos textos que estamos viendo en un tema de finanzas. Esta mañana empezamos el estudio de finanzas con los varones y les dije, de la gran mayoría de literatura que se consigue en las librerías, vamos a decir cristianas, para decirlo de alguna manera, la mayoría de la literatura que encontramos es literatura de finanzas. La misma Torah, la misma Biblia, cuando leemos la Biblia, un gran contenido escritural de nuestras Biblias hablan de finanzas, 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 finanzas. Cómo enriquecerse, cómo tener negocios, cómo prosperar en los negocios, cómo tener presupuesto, negocios, negocios, finanzas, finanzas. Y mencioné varios libros y presenté varios libros esta mañana que tengo en mi biblioteca personal y que ustedes deben tener en sus bibliotecas también. Y entre esos libros mencioné uno que nos llegó esta semana, escrito por un rabino de Israel muy reconocido, de un ministerio muy reconocido, y les hice la salvedad. Este libro es un muy buen libro escrito por un muy buen rabino. Me encanta la escritura de ese ministerio. Sin embargo, es importante tener presente que al leerlo, como dice la palabra, escudriñad, retengan lo bueno y desechen lo que no es bueno. Alguien me dijo, pero es que en esos libros encontramos algunos conceptos cabalísticos. Por supuesto, es imposible que no. Es una persona ortodoxa, ellos creen en Kabbalah, ellos creen en reencarnación, ellos creen en el horóscopo, ellos creen en muchas cosas como estas. Mandamientos de hombres. Por lo tanto, cuando lo leemos, tenemos que tener la claridad de nuestros corazones de leerlos con un ojo absolutamente toraico, entendiendo que si es un tema cabalístico o es un tema gnóstico, es un tema astrológico, pues no es parte de nuestra enseñanza porque no estudiamos mandamientos de hombres. ¿Estamos claros? Pero eso no quita que el texto sea muy buena lectura, porque tiene muy buena lectura. Hicimos claridad sobre eso y gracias al Eterno creo que los hermanos tienen también muy claro el concepto sobre eso. Hemos enfatizado muchísimo sobre ese aspecto. Texto del capítulo 29, por favor, veamos el verso 22 y 23. Por tanto, Adonai, el que redimió a Abraham, ha dicho así a la casa de Jacob: Jacob ya no será avergonzado más, amén, ni palidecerá ya más su rostro, amén, por cuanto él y su descendencia vea lo que ha hecho mi mano en medio suyo, consagrarán mi nombre, consagrarán el santo de Jacob y respetarán al Elohim de Israel. Amén. Qué hermoso texto. Es decir, cuando el pueblo de Israel, después de cometer errores, equivocaciones, circunstancias, idolatría, paganismo, ¿cómo se llama? Asimilación, ¿cómo se dice? Unión con pueblos paganos y formar parte de algún tipo de idolatría o de religiones, todos los errores que se han cometido hasta nuestros días, evidentemente el pueblo de Israel debe pasar por un proceso, por un oprobio para llegar a encontrar la santidad a la que debe evidentemente llegar. Saben, hermanos, se están viviendo momentos muy difíciles en estos temas de transición a Torah. Ustedes saben, nosotros como Israel Casa Integral hemos tenido que ir cerrando un poco la brecha
o cerrando un poco la conexión con muchos ministerios. ¿En qué sentido? Que nosotros no hacemos esto, que nosotros no hacemos esto, que nosotros no hacemos acá, que nosotros no hacemos allá, que por qué se hace esto, que esto por qué no se hace. Un ejemplo para mencionar. ¿Ustedes por qué celebran Hanukkah? Nos preguntan siempre. ¿Ustedes por qué celebran Hanukkah? Hanukkah no es una convocatoria de Levítico 23. Totalmente de acuerdo. Levítico 23 tiene 7 convocatorias, 7 moedín, 7 tiempos establecidos por Hashem. Hanukkah no es una convocatoria, eso lo tenemos claro absolutamente todos. Pero ¿qué es Hanukkah? Es una fiesta tan extremadamente importante si comprendemos la historia y la recuperación del templo. Cuando lo miramos con el enfoque correcto, no como una convocatoria, sino desde un punto de vista histórico, que es necesario que todo temeroso de la palabra lo conozca, entonces sabemos por qué celebramos Hanukkah. No es la Navidad judía o hebrea, no, es una fiesta que tiene una relevancia extraordinaria, la recuperación del pueblo y un pueblo entregado, un pueblo kadosh que defendió la honra y tomó y recuperó el templo. Esto no lo podemos pasar por alto. Esto significa que hay un pueblo escogido, esto significa que hay un pueblo guardado, esto significa que nosotros estamos ahí. Por lo tanto, hoy es impresionante ver cómo las comunidades, muchas comunidades, se han hecho liberales en el fumar. Es normal ver al rabino con todo su peregrito oraico que fuman, que toman, consumen whisky, consumen licor, se hacen ebrios. Y es normal. Pues un momento, será normal para usted, querido amigo, querido hermano, pero no es lo que la Torá nos enseña. Y lastimosamente se ha ido pegando ese síntoma, ese mal concepto se ha ido pegando entre el pueblo, entre las comunidades. Y ya vemos hoy nuestras comunidades hispanas, hablemos de comunidades hispanas para no irnos más allá. Nuestras comunidades hispanas en Latinoamérica y en muchas partes del mundo donde hay comunidades hispanas se han ido apegando a ese libreto rabínico liberal y haciendo de suyo el consumo de licor y de muchas otras circunstancias. No es nuestro pensamiento y no es el caso de Israel Casa Integral. Por lo tanto, hemos tenido, repito, que cortar ciertas conexiones y decir nosotros en Israel Casa Integral caminamos en esta línea, una línea 100% conforme a lo que la Torá nos dice y ahí estamos sostenidos. ¿Estamos claros? De tal manera, hermanos, que yo les pido con todo amor y respeto, cada persona que me llama durante la semana, que muchos de ustedes me están escuchando a esta hora en internet, yo siempre les haré las mismas preguntas, siempre. ¿A quién tú escuchas? Es la primera pregunta que le hago a alguien que se comunica conmigo. ¿A quién tú escuchas? Y me mencionan, yo escucho al del fulano tal, al de la barbita tal, al del piquito levantado aquí. Ya ustedes saben, yo escucho al uno, yo escucho al otro. Les pregunto, ok, está bien. ¿Qué tú conoces de esa persona? ¿Conoces, sabes en qué cree? ¿Sabes cuál es su doctrina? Bueno, la verdad no sé, yo nunca he hablado con él, yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con esa persona, pero me gustan sus enseñanzas. ¿De qué te sirve que sea un doctor, un médico, un cirujano, un abogado, un elocuente político? Yo no sé, si no cree en Yeshua HaMashiach, si no cree en el Ejad. ¿De qué te sirve entonces que sea un eminente hombre de expresión y que maneje el contexto toraico si se sirve licor y otras cosas en estos tipos de mensajes? No, hermanos, tenemos que ser muy claros. Yo no puedo estar recibiendo todo lo que el mundo me ofrece porque la palabra nos dice que debemos estar, ¿qué? Apercibidos y debemos tener claridad en qué línea estamos nosotros caminando. Si no tenemos una línea definida, entonces escuchamos por aquí, escuchamos por allá. ¿Saben? Camilo me hizo una reflexión en estos días que me impresionó. La voy a mencionar brevemente. Una persona cercana que conocemos, según me dice, yo no lo sigo, no lo tengo en mis conexiones, hizo hace poco, unos 2 meses, un mensaje en el que mencionó puntualmente, y es una persona seria, lo aprecio por demás, pero hizo un estudio, una mención en la que indicó que no era necesario presentar diezmos. A la gente le encanta escuchar eso. Si un pastor, un rabino, un roé, un moré se presenta y dice, hermanos,
Fornicación no es problema. Forniquen. A la gente le encanta eso. Dice, ese pastor sí me gusta. Ese pastor sí. Porque cuando a nosotros nos dan la libertad de caminar fuera del propósito de Adonai, a la gente le gusta. Entonces este hermano dice, no hermanos, es que los diezmos, que no, que esto, que aquí, que allá. Y lo siguen mucha gente. Entonces ese montón de gentes que le siguen, que no le conocen, que no conocen su doctrina, que no conocen en qué él cree, sino que les parece que enseña bonito, están caminando en un hilo que los lleva a un desbocadero. Entonces ahora deciden no diezmar, pero cuando se presenta para ir a sus viajes y hacer sus conferencias, ¿qué pide? ¿Qué pide? Las ofrendas, los diezmos, que me ofrenden, que me diezmen. O sea, un momento, no ofrenden su iglesia, pero cuando yo vaya a su iglesia, me deben ofrendar a mí. Un momento, por favor, un momento. ¿Me están captando? Entonces, por eso les digo discernimiento. No lo estoy diciendo en un caso en particular, lo estoy diciendo por el tema que Haftará nos trae hoy. Vamos a cerrar con Jeremías capítulo 1. Vamos a Jeremías. Y aquí complementaremos el parachá para el día de hoy. Jeremías capítulo 1. Todos hemos leído Jeremías capítulo 1, es hermoso este texto y nos trae una enseñanza muy, pero muy bien para el día de hoy. Por favor, abra sus Biblias al libro de Jeremías capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Dice, las palabras de Yirmeyao, hijo de Hilquillú, uno de los sacerdotes que estaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. La palabra de Adonai llegó en los días en que Josiyahu, hijo de Amón, rey de Judá, en el año tercero de su reino, y durante los días de Jajoquín, dijo a Josiyahu, rey de Judá, y hasta el final del año 11 de Tisquillá, hijo de Jesiyahu, rey de Judá, cuando Jerusalén fue exiliado en el mes quinto, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, antes de que yo te creara en el vientre, te elegí antes de que nacieras, te consagré, te nombré profeta concerniente a las naciones. Yo respondí, oh Adonai, mira, no sé hablar, porque soy todavía un joven. Pero Adonai me dijo, no digas que soy joven, todavía soy un muchacho, sino ve a donde quiera que te envíe y habla todo lo que te ordene. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte, declara Adonai. Adonai extendió su mano y me tocó mi boca y me dijo, Adonai, ahora pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te nombro sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Y me llegó la palabra de Adonai diciendo, ¿qué es Yirmeyao, Jeremías? Yo respondí, veo, ¿qué ves? Le preguntó a Jeremías y respondió, veo una vara de vigilantes. Y Adonai me dijo, has visto bien, porque yo estoy vigilante para hacer cumplir mi palabra. Me llegó la palabra de Adonai por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y respondí, veo una olla hirviente que vuelve desde el norte. Y Adonai me dijo, del norte se volcará el desastre sobre todos los habitantes del país, porque estoy convocando a todos los pueblos de los reinos del norte, declara Adonai. Ellos vendrán y cada uno pondrá su rostro frente a las puertas de Jerusalén, contra todos los muros alrededor y contra todas las naciones de Judá. Y argumentaron mi caso contra ellos por toda la maldad. Me abandonaron y sacrificaron a otros, a Elohim, y se inclinaron a las obras de sus propias manos. ¿Qué nos dice este primer texto del libro de Jeremías, hermanos? Es extraordinario que lo reflexionemos por un momento. Dígalo conmigo. Desde el vientre de mi madre, Adonai me escogió. ¿Estamos claros en eso? ¿Usted lo cree? Hermanos, desde el vientre de nuestra madre. Yo no sé si ustedes se han hecho una reflexión como esta alguna vez en la vida. Yo lo he comentado muchas veces. Yo vengo de una religión nivel 1, ustedes saben. No sé si todos han pasado por allí. Por la tradición de mis padres, ¿de acuerdo? Por la tradición generacional de nuestros padres, pertenecieron al nivel 1 en la religión tradicional por años. Bueno, toda su vida hasta el día de hoy
buena parte, el 90% o más, el 98% de mi familia sanguínea están en ese nivel 1. Pertenecía a esa situación, pero sin embargo desde muy niño, de alguna manera que no puedo explicar, pero que hoy puedo comprender, desde muy niño tenía mis tiempos personales, individuales de oración. Siendo un niño de 4, 5, 6, 7 años, yo recuerdo que en mi cuarto yo oraba. Bueno, más decir, rezaba. Mami, antes de dormir siempre nos decían, recen por favor. Antes de dormir, ¿cuál era el rezo? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, yo me perdería. Pero no nos podíamos ir a dormir sin que hiciéramos ese rezo. Bueno, yo tenía mis tiempos personales de oración. Y como les he comentado, en mis tiempos de infancia y juventud fui muy deportista. Entonces salía a las 5 de la mañana a practicar deporte, sea en bicicleta o salía a trotar, y subía a la cima de una montaña, que hoy por de hecho esa montaña ya no existe. Esa montaña se convirtió en edificios de 40 pisos hoy, imagínense. Yo quería, ahora que voy de regreso, quería subir a esa montaña y buscar el lugar donde yo llegaba a orar, y me encuentro con la sorpresa de que la montaña no existe y mi lugar de oración ya no está. Ahora me va a tocar subir al piso de 40 pisos y desde allá mirar seguramente la ciudad. Pero yo subí a ese punto de oración en la montaña y yo tenía mi tiempo de oración con Dios. Y siempre, ¿qué hacía en ese tiempo de oración? Un niño de 10, 12 años, ¿qué pide? ¿Qué ora? Dios, dame una bicicleta, Dios, por favor, dame unos tenis nuevos, regálame una camiseta nueva. Yo no sé, eran las cosas que yo pedía todos los días, pedía algo así. ¿Y qué ocurría? ¿Qué ocurría? Adonai me concedía todo lo que le pedía. Pero particularmente un día, subí a esa montaña. Y estando en esa montaña, empezaron a salir los rayos del sol que atravesaban en medio de los árboles. Y yo veía cómo esos rayos del sol cruzaban entre los árboles y llegaban sobre mi cuerpo, sobre mi esencia, sobre mi vida. Y yo vi una experiencia espiritual, sobrenatural. ¿Me están captando? Tan espiritual y tan sobrenatural cuando vi esos reflejos de luz, que yo recuerdo que de niño, 12 años, levanté mis manos y yo le decía a Dios, te pido, Padre, por favor, permíteme crecer. Bueno, no me permitió crecer mucho hasta que llegué, pero permíteme avanzar, Padre, permíteme tener oportunidades, etcétera. Bueno, pedí muchas cosas, pero lo que quiero significar es que esa oración y esa petición de ese día fue algo absolutamente sobrenatural. A la edad de 22 años, después de prestar mi servicio militar, empezaron a ocurrir en mi vida cosas extremadamente maravillosas. Todo me iba bien. Todo me iba bien. Era un chico de 22 años que tenía un buen trabajo, una buena posición, que ocurrían cosas maravillosas a mi alrededor. Todo se acomodaba, todo marchaba maravillosamente, todo era increíble. Y yo decía, wow, es que soy muy de buenas, yo soy tan de buenas, tengo tan buena suerte. Ese era mi pensar. Pero había olvidado que un día había levantado mis manos con Adonai y había orado por una petición puntualmente. Ahora se estaba cumpliendo. Yo no recordaba aquel tiempo de oración. Creía que era la buena suerte. Es que yo soy muy de buenas. Y así pasaron muchos años de mi vida, con muchos éxitos, logros profesionales, laborales, con muchas cosas lindas que ocurrían. Hasta que un día empezó a ocurrir un proceso contrario. Empezaron a salir mal las cosas, económicamente, laboralmente, profesionalmente, empezaron a ocurrir cosas. Y yo empecé a decir, Dios, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si yo te pedí que siempre me bendijeras, que me bendijeras. Y al igual que la vida de José, se levantó un tipo de conspiración como los hermanos de José para lanzarlo a un pozo, para matarlo. Al igual ocurrió en mi vida, se levantó una circunstancia, una conspiración que me llevó a una crisis laboral y ustedes han oído esta historia muchas veces. Hace 3 días
Pili, es 3 días. Recibí una nota de Colombia en el que la persona que levantó esa conspiración, una persona relativamente joven, yo creo que tendría mi edad, muy joven por demás, murió. Me afectó mucho conocer la noticia porque, saben, contrario a lo que podríamos pensar, hizo todo lo que hizo. Inmediatamente vino a mi corazón la enseñanza de José. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Ustedes no se preocupen. Todo lo que ustedes hicieron fue cumplir con el plan perfecto del Padre. Porque si ustedes no me lanzan a ese pozo, si ustedes no me envían con esa caravana, entonces yo no sería hoy el segundo a bordo en este pueblo en Israel y en medio de la hambruna ustedes hubiesen padecido muerte de hambre. Todo tiene un plan y entonces cuando conocí la noticia del fallecimiento de esa persona, inmediatamente cerré mis ojos y dije, Padre, sabes que en mi corazón nunca, jamás hubo una situación de dificultad con esa persona. Lamento su fallecimiento porque era una gran persona, pero sé que Él cumplió el propósito tuyo, porque de no haber sido así, no estaría hoy aquí justo con ustedes. No estaría hoy aquí. Anoche celebramos el Shabbat y yo decía, de no haber sido por lo que esa persona hizo, que al parecer fue contra mí, era el plan de Dios. ¿Para qué? Para que Jeremías 1:1 se cumpla. Porque desde el vientre de tu madre te escogí. Y si no es porque te provoco una situación, un revés, una situación adversa, para que en medio de esa adversidad lograras llegar al propósito para el cual yo te he escogido, nunca hubieses salido de ese lugar. Está conmigo. Por eso cuando tenemos adversidades en la vida, y me impactó la lectura que hicieron los pastores hoy, Camilo y Cris, cuando mencionaron el hombre feliz. ¿Quién es? El hombre feliz es aquel que está en tribulación, aquel que está en prueba, aquel que está en medio de la dificultad. Y cuando estamos enfrente a la dificultad, nosotros nos atemorizamos, obramos apresuradamente, tomamos decisiones equivocadas, hacemos cosas que no deberíamos hacer, incluimos circunstancias que no deberíamos incluir, porque estamos atemorizados, apresurados, y por lo tanto el propósito de Adonai no se cumple, aunque hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra querida madre para servirle en el ministerio. Jeremías 1:1 es contundente, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones. Antes de que yo te creara en el vientre, te elegí. Antes de que nacieras, te consagré, te nombré profeta hacia las naciones. Entonces vemos la diferencia entre el estudio de Askenazí y la diferencia entre el estudio sefardí. El estudio Askenazí habla de todo lo mal que el pueblo de Israel obró y cómo sería juzgado. Pero el estudio sefardí nos habla del profeta Jeremías, de cómo Adonai lo escoge, cómo Adonai lo llama, cómo Adonai tiene un propósito y cómo ese propósito se ha de cumplir. Se ha de cumplir en el tiempo de Él, conforme a como Él lo eligió. Y aunque nosotros caminemos en una dirección contraria, siempre Adonai colocará como el Nilo una embarcación que en medio de las turbulencias de las aguas será conducida justamente al lugar donde debe llegar. Así es que si tu embarcación va caminando por una ruta distinta, Hashem provocará las corrientes necesarias para que tu destino, para que tu propósito, para que tu hogar, tu economía, tu salud, tu ministerio llegue al propósito que Él determinó desde el vientre de nuestra madre. ¿Saben? Un hermano dijo algo esta semana. Cris nos estaba compartiendo un texto y cierro en esta historia. Dice que un niño muy pobre en Colombia, un hombre, hoy es un gran ministerio, un gran pastor a las naciones, creció en un pueblo de mucha pobreza en nuestro país, al noreste de Colombia, en medio de la situación más pobre de una persona, en mucha pobreza.
Y dice que un día él entró a su casa descalzo, mal vestido, con hambre, y de pronto encontró a su mami postrada en el piso llorando, atacada llorando, y él se acercó a ella y le dijo: mami, ¿pero por qué lloras? ¿Por qué estás así en ese estado? ¿Qué te pasa, mami? Y le dice: hijo, estoy sufriendo mucho porque la pobreza, la miseria en la que vivimos no me permitirá ver el sueño que he tenido en mi corazón. Y el sueño que he tenido en mi corazón es que tú crecieras y fueras un médico, que sanaras a mucha gente. Ese es el sueño que tengo en mi corazón. Cuando tú estabas en el vientre en mi vientre, yo le pedí a Dios, Padre, que este hijo que tengo en este vientre no crezca en esta miseria, en esta hambre, en esta situación de insalubridad, sino que pueda crecer, convertirse en un profesional y que sane a mucha gente. Pues nunca pudo ir a una universidad, nunca se logró graduar de absolutamente nada, mucho menos de médico, pero es un gran ministro, un gran pastor a las naciones. Y cuando este pastor enseña, cuando este pastor predica, ¿qué ocurre? Predica la sanidad. Dice: todos aquellos que se encuentren enfermos, cansados, desgastados, abatidos, que estén en prueba, en dificultad, en adversidad, vengan al frente, vamos a orar. Y recibe la oración y sana enfermos, sana enfermos, sana enfermos. Y dice: mami nunca logró ver que su sueño se había cumplido. No soy un médico, porque el médico se llama Adonai Rafa, pero Adonai me usa para sanar al paralítico, al ciego, al menesteroso, al enfermo. Y Adonai hoy nos ha dado esa calidad de nosotros tener sanidad para todos aquellos que estén pasando por esa adversidad. Entonces ella soñaba con un médico, pero Adonai desde el vientre de su madre, que tenía un ministro, un hombre de Dios, que hoy sana a través del poder, no de él, del poder de la palabra. Padre eterno, te damos gracias. Este Haftará es un Haftará hermoso, Padre. Hay un pueblo que fue bendecido enormemente estando en las tierras de Egipto. La primera generación de Jacob, ese pueblo que disfrutó de Gosén, las tierras del disfrute. Esa generación que creció creyendo en tu palabra, obedientes a tu palabra, sin mezclarse con el mundo. Pero las siguientes generaciones incurrieron en desobediencia, incurrieron en paganismo, en idolatría, en yugos desigual, en cualquier tipo de mezclas con el mundo, con Egipto, que tipifica ese mundo. Y si el mundo hoy, al igual que en aquel tiempo, el mundo se encuentra dañado, distorsionado, voy a decirlo en una palabra muy fuerte, totalmente podrido, nosotros no pertenecemos al mundo, nuestros hijos no pertenecen al mundo. Dijo Adonai: Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Y si nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos a ese mundo, porque somos luz. Pero ese pueblo pasó a un tiempo de esclavitud, porque aún dice la palabra que ni siquiera José se llegó a conocer con el faraón de turno. Nunca se conoció más quién había sido este hombre José, que dio alimento a todas las naciones. Nunca se conoció más a Jacob, a Israel, hasta que vino el proceso de la esclavitud por más de 210 años, y entonces envías a un hombre, a un Elohim, líder llamado Moshe, sacado de las aguas, y lo llevas y lo envías con un propósito y con una misión específica: traer al pueblo de Israel de regreso a casa. Y durante todo el proceso Adonai está allí bendiciendo a estos hombres, Moshe, Aarón, a este pueblo, y salen de su condición de esclavitud, y más aún salieron cargados de toda la bendición, porque el pueblo de Egipto les entregó todos sus tesoros que habían acumulado, y salieron bendecidos con gran riqueza. Padre, gracias, porque en este Haftará nos enseñas la importancia de entender que cuando te obedecemos y caminamos en obediencia a tu palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Hashem, porque tú nos has redimido. Gracias, Hashem, porque nos envías a Yeshua, tu Hijo, Padre, para que en la unidad con Adonai seamos completamente libres de toda condición de pecado. Gracias, Hashem, porque se pagó un precio
de sangre, como lo enseñó la pastora Pili hoy en esa enseñanza maravillosa del libro de Romanos. Y asimismo, Padre, como nos compartimos esta mañana o esta tarde en el libro de Romanos, la pastora nos hablaba de la importancia de la preciosa sangre de Yeshua. ¿Tienes la nota, la canción ahí? ¿La tienes en el teléfono? ¿La quieres compartir? No sé si el hermano Douglas yo se la había enviado a él para cantarla. ¿La tenemos? ¿La tenemos? La que la pastora estaba la que la pastora estaba entonando hace un momento. A ver si la puse en Varones Kadosh. Exacto. ¿Quién me puede dar perdón? Usted y yo estamos Solo de Yeshua la sangre y un nuevo corazón. Solo de Yeshua la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Yeshua la sangre trajo santidad y paz. Solo de Yeshua la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Yeshua la sangre. agárrala. Peo para mi salud, solo de Yeshua la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Yeshua la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Yeshua la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Yeshua la sangre. El Cordero digno es, solo de Yeshua la sangre. Padre, te damos gracias por esta enseñanza de hoy. Gracias por este precioso libro de Shemot. Gracias porque hay tanto por aprender en esta enseñanza durante los siguientes parashá del año en el libro de Shemot, que tienen que ver con su pueblo, con sus errores, con sus dificultades, con sus adversidades, las mismas que hoy también nosotros vivimos. Pero Padre, nos enseñas y nos dejas todo por escrito para que no incurramos en aquellos mismos errores, sino que entendamos, dígalo conmigo, apartados de ti, nada podemos hacer. Amén, Baruch Hashem. amén y amén. Muchas gracias. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.